siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria.
Hermanos, feliz día para todos, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. El día de hoy quisiéramos iniciar este estudio de la palabra con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor incondicional. Damos gracias por tu palabra y por darnos el privilegio de poder escudriñarla. Todo esto con la intención de tener un crecimiento espiritual para tu honra y gloria y poder seguir todos tus mandamientos en la manera que tú lo has encomendado, Padre Celestial. Amén. Hermanos, esta mañana hablaremos sobre el tema cuando nuestra fe nos falla y da lugar al temor. Este tema está basado en Génesis capítulo 12, del versículo básicamente del 1 al 20. Empezaremos leyendo del versículo 10 al 20. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Para poner un poco en perspectiva, hermanos, Jehová Dios envió a Abraham, como lo dice en el capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron.
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Inicialmente Jehová le dijo a Abraham que se moviera de la tierra de sus padres y que fuera no a Egipto, hermanos, sino a este lugar de Canaán. Pero estando en Canaán, Abraham estuvo bajo malas circunstancias, digámosle así, o la situación no era como él la esperaba. Y esto hizo que desobedeciera lo que Dios le había pedido. A nivel de introducción, en ocasiones creemos que Dios nos guía hacia una dirección determinada, pero mientras avanzamos por ese camino sentimos desánimo e inseguridad, pues no ocurre lo que esperábamos. Esto le ocurrió a Abraham y muy seguro nos ha ocurrido muchas veces en nuestras vidas. Puede que no sea tan fácil como pensamos que sería, que no nos ha llevado hacia donde deseamos ir. Por eso decidimos corregir nuestra dirección, pues creemos que hemos tomado el camino equivocado, pero al comenzar esa nueva ruta, casi inmediatamente descubrimos que hemos cometido un terrible error. Una de las razones por las que cambiamos de trayectoria y desobedecemos a Dios es porque nuestra poca fe ha dado lugar al temor. Abraham es un ejemplo de alguien cuya fe dio lugar al temor. Cuando Dios habló con él la primera vez, le dio instrucciones claras y promesas incondicionales al decirle: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Por fe y obediencia, Abraham dejó la parentela y viajó a Canaán. Al llegar a su destino, construyó altares para adorar al Señor y plantó su tienda en ese lugar. Pero al poco tiempo surgió una situación que le hizo a Abraham dudar de Dios. Hubo entonces hambre en la tierra y Abraham sintió temor. Génesis 12:10. Cuando nuestra fe da lugar al temor, es porque nuestra atención se ha desviado de Dios por nuestras circunstancias. Las circunstancias a nuestro criterio no parecen favorables, entonces nuestra fe titubea y falla y tomamos las decisiones a nuestro propio criterio. Abraham había mantenido su mirada en Dios durante todo su viaje y obedientemente plantó su tienda en ese lugar después de haberlo adorado y agradecido por su provisión y protección. Lo que para Abraham lucía inesperado y peligroso ante los ojos de Dios era una oportunidad para que Abraham tuviera fe. Una vez de mirar a su alrededor, que Abraham miró a su alrededor, debió haber recordado las promesas que el Señor le había hecho y confiado en que el Señor cumpliría. El cambio de las circunstancias que se dieron no es la razón válida para dejar de confiar en el Señor. Día con día, hermano, las circunstancias que vivimos no son las mejores. Pero esto no nos tiene que llevar a no creer en las promesas que Dios ha hecho para nosotros, sus hijos. Tenemos que creerle y mantenernos firmes en ellas.
Cuando la fe da lugar al temor, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento humano y no en nuestra fe en Dios. Abraham pensó que la única manera de sobrevivir era ir a Egipto. Aquí cambió su rumbo Abraham, pues ahí había alimento. Esa fue una decisión propia de Abraham, en su propio entendimiento. Posiblemente consideró que ese viaje a Egipto como algo temporal, pues esperaba poder regresar a Canaán cuando las condiciones mejoraran. Sin embargo, por muy lógico que pueda parecer un plan, lo que era el desviarse incluso de manera temporal de la voluntad de Dios puede acarrear consecuencias desastrosas a nuestras vidas. Cuando la fe da lugar al temor, olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. No debemos de olvidar eso día con día, hermanos. Dios es nuestro proveedor y nuestro protector. Abraham debió lidiar con sus temores al quedarse en Canaán y buscar la protección y la provisión del Señor, porque Él le había indicado que fuera a esa tierra. Dios hubiera sido fiel para cumplir las promesas y cuidarlo. Ponemos nuestra mirada en la situación que nos rodea. Olvidamos que Dios es nuestro proveedor y protector y sustituimos lo que dice la palabra con nuestro propio plan, pues creemos que el suyo no funcionará. Creemos que el plan de Dios fallará porque las circunstancias alrededor a veces no se miran favorables. Pero los planes de Dios nunca fallan, hermanos. Además, llegamos a creer que Dios comprenderá el por qué cambiamos de dirección o el por qué tomamos X o Y decisión. Pensamos que Dios comprenderá cuando Él en realidad ya tiene un plan para nuestras vidas. Pero el único plan que fallará es el nuestro, pues el Señor nunca aprueba la desobediencia y solo actúa para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. La obediencia verdadera consiste en hacer lo que Dios nos dice, de acuerdo a su tiempo e indicaciones. Cualquier cambio que hagamos es desobediencia, hermanos. Cada vez que nos sintamos tentados a tomar nuestras propias decisiones, debemos recordar que es Dios quien nos ha puesto en esa situación, para que podamos aprender a depender por completo de Él y a confiar en sus promesas. Si ignoramos los mandamientos, cada paso que damos nos alejará de su voluntad hasta que nos arrepintamos y regresemos a sus caminos. Esta es una tendencia en nosotros los seres humanos a tomar nuestras propias decisiones, alejados de la voluntad de Dios, y cualquier cosa pequeña nos hace titubear y damos vueltas alrededor, perdiendo tiempo, perdiendo recursos, perdiendo a veces situaciones de mucha bendición para nosotros por querer seguir nuestras propias o tomar y creer en nuestras propias decisiones y planes, y no así los planes del Señor. Cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a sacrificar nuestras posesiones más preciadas para ganar el favor de otros. El primer error que cometió Abraham lo condujo al siguiente, o sea, un error lo llevó al otro. Y aconteció que cuando estaba Abraham por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Génesis 12, del 11 al 13. El temor a lo que podía suceder en Egipto, Abraham estuvo dispuesto a entregar a su esposa
con tal de preservar su vida, a pesar de que Dios había prometido protegerlos. Cuando la fe da lugar al temor, olvidamos las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer al hombre. El Señor le había hecho promesas maravillosas e inigualables, pero en medio de las circunstancias, Abraham sintió temor y en vez de seguir la voluntad de Dios, viajó a Egipto. Al llegar ahí tuvo otra razón para sentir miedo. Sabía que el faraón podía matarlo para quedarse con Sara, pues su belleza la hacía deseable y vulnerable. De la misma manera, si olvidamos las promesas incondicionales que están en la palabra de Dios, comenzamos a dejarnos guiar por el temor en vez de la fe. Entonces terminaremos en el lugar donde no debemos de estar, haremos lo que no debemos de hacer, sentiremos lo que no debemos de sentir y pagaremos el precio que no deseamos pagar. Cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a causar dolor y gran daño a otros para protegernos, como lo hizo Abraham con Sara. Abraham logró que los egipcios no lo mataran, pero perdió a su esposa. Sara fue llevada a la casa de Faraón y a cambio Abraham fue bien recibido y se le dio ovejas, vacas, asnos, criadas, asnas, camellos y siervos. Aunque nada de eso era parte del plan de Dios, el Señor fue fiel a su siervo Abraham y a pesar de su desobediencia, fue fiel a Abraham a pesar de su desobediencia. Entonces Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. No solo su desobediencia le causó dolor a Sara, no solo la desobediencia de Abraham le causó dolor a Sara, sino también a Faraón y a su casa fueron perjudicados. Luego devolvieron a Sara y el Faraón hizo que Abraham y todo lo que le pertenecía fuera escoltado fuera de Egipto, como lo dice en Génesis 12, del 19 al 20. El Señor intervino para cuidar a Sara y eventualmente ella tuvo un hijo, de donde desciende Jesucristo. Es en él que todas las familias de la tierra fueron benditas, tal como el Señor le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Repito, hermanos, el Señor intervino para cuidar a Sara y eventualmente ella tuvo un hijo, de donde desciende Jesucristo. Es en él que todas las familias de la tierra fueron benditas, tal como el Señor le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Hermanos, como vimos en la palabra, Dios le pidió a Abraham, llama a Abraham, para hacerle una promesa, para llenarlo de muchas bendiciones, bendiciones de las cuales hasta el día de hoy nosotros los cristianos recibimos por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Abraham también desobedeció, puso el temor o la poca fe que él tuvo en ese determinado momento, puso en duda la promesa de Dios, porque las circunstancias no eran favorables para Abraham, porque había sequía, y él pensó que moriría de hambre junto con Sara y las personas que lo rodeaban a Abraham. Entonces él decidió, por su propia decisión, moverse a Egipto, poniendo en riesgo su vida, la vida de Sara y su descendencia. Pero el Señor fue fiel
y cumplió su promesa. Así nosotros día con día ponemos a veces en duda la fe al Señor por temor, por situaciones que nos vemos indecisos en qué decisión tomar, haciendo caso omiso a las promesas que Dios tiene para nosotros. Mantengámonos firmes en sus promesas, en su palabra, y teniendo fe para que Dios nos bendiga en todo momento. Si Él decidió ponernos o llevarnos a tomar una decisión en particular, Él será fiel en bendecirnos por medio de esa decisión. Como conclusión, hermanos, debemos obedecer a Dios, a su palabra y a creer en sus promesas y a esperar en Él, a su tiempo, teniendo fe que Él siempre nos sostendrá y nos sacará adelante de cualquier circunstancia. Aunque a nuestro alrededor todo se mire turbio, debemos creer en las promesas del Señor, ya que su voluntad es agradable y perfecta, hermanos. Amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme?
entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control.